Hola chicos, ¿cómo están? Soy Néstor y hoy día vamos a hacer un ejercicio de mallas. Entonces el objetivo de este tipo de ejercicios ¿ya? Es analizar las corrientes que pasan por las distintas mallas de un circuito. Por ejemplo, acá tenemos un circuito con fuentes de voltaje, algunas resistencias, ¿ya? Y podemos definir acá tres mallas. Recuerden que las mallas no tienen interrupciones. Por ejemplo, esto es una malla, este cuadrado. Esto es una malla, esta también es una malla. Pero, por ejemplo, este cuadrado completo no es una malla porque tenemos una resistencia al medio, ¿ya? Entonces eso conviene primero analizar. Entonces, esto consiste básicamente en crear un sistema de tres ecuaciones y tres incógnitas. Ojo, porque tenemos solamente tres mallas. La cantidad de ecuaciones incógnitas depende de la cantidad de mallas. Y tenemos que hacer lo siguiente. Esto trabaja sobre la ley de los voltajes de Kirchhoff, que enuncia que la sumatoria de las caídas de tensión dentro de una malla es cero, ¿ya? O sea que si sumamos este voltaje más el voltaje entre esta resistencia, el voltaje entre esta fuente y entre esta resistencia, vamos a tener un total de cero, que se van a anular. Entonces, empecemos. Una cosa importante es que también existen como ciertas leyes. La que primero vamos a usar va a ser de que si tenemos una batería, una fuente de tensión, ¿ya? Con su positivo y negativo, ya recuerden que la raya larga es el más y la raya corta es el menos, y la corriente de malla en esa parte desde el menos hacia el más, o sea, si esto incide del menos al más, significa que este voltaje nosotros tenemos que escribirlo como menos V, ¿ya? Ahora, si la corriente incide por el positivo, va a ser con signo positivo. Ahora, las corrientes de mallas son corrientes virtuales, entre comillas, ¿ya? Que nos van a permitir calcular las corrientes reales. Entonces, una de las principales cosas de las mallas es que las corrientes se definen en sentido horario. Entonces, por eso está también la ley del signo de la fuente de voltaje. Ya, vamos a hacer la primera. Vamos a tener la primera ecuación respectiva a la malla 1, la cual dice así. Vamos a tener menos 10. ¿Por qué menos 10? Porque la corriente 1 parte en el negativo, sale por el positivo. Después vamos a tener esta resistencia. Recuerden que por ley de Ohm tenemos que voltaje es lo mismo que corriente por resistencia. ¿Ya? Y que, ojo, otra cosa importante. Acá tenemos que calcular el voltaje entre estos bornes de la resistencia. Ya y eso lo define la ley de Ohm. ¿Cierto? La resistencia ya la tenemos, ¿cierto? Pero la corriente tenemos que expresarla en función de las incógnitas. Como esta resistencia está siendo cubierta por dos mallas, ¿cierto? Y estamos analizando la malla número 1, entonces tenemos que partir como malla la corriente 1 menos la corriente 2 y eso multiplicado por R. ¿Ya? Es decir, si estamos analizando la malla 1, ¿cierto? Y nos topamos con este caso en que la resistencia es común a dos corrientes de malla, vamos a hacer la diferencia de corrientes, pero si es la malla 1, la corriente 1 es la que tiene el signo positivo. Entonces nos va a quedar así. Nos va a quedar corriente 1 menos corriente 2 multiplicado por 3. ¿Cierto? Luego vamos a pasar a esta fuente. Fíjense que la corriente 1 pasa por el positivo, ¿cierto? Vamos a tener entonces acá más 5 volts, ¿ya? Y acá vamos a tener más 1 factor de corriente 1 menos corriente 3. Y eso es igual a 0. Entonces, fíjense, acá tenemos el primer término que corresponde a esa fuente. Tenemos este término que corresponde a la ley de Ohm, que es el voltaje aplicado a esta resistencia de 3 ohms. Tenemos los 5 volts, que sería esa fuente. Y tenemos 1 multiplicado por corriente 1 menos corriente 3, ¿ya? Que sería eso de ahí. Y eso igual a 0, ¿ya? La segunda malla, que sería esta de acá arriba, nos quedaría 3 por corriente 2 menos corriente 1. 3 factor de corriente 2 menos corriente 1. ¿Ya? ¿Por qué? Sería 3. Como esta está compartida entre las dos, pero estoy analizando malla 2, entonces esta va a quedar con el signo positivo. Y 2 menos y 1. Luego vamos a tener la de 6, ¿cierto? Está acá, que solamente tiene corriente 2, más 6 por corriente 2, más 5 corriente 2 menos corriente 3. Y eso igual a 0. Luego vamos a tener para la tercera malla, tenemos lo siguiente. Vamos a tener corriente 3 menos corriente 1 multiplicado por 1, ¿cierto? Que sería esto de acá.
Sería 1 factor de corriente 3 menos corriente 1, ¿cierto? Después menos 5 porque la corriente 3 pasa en el signo negativo hacia el positivo. Sería en este caso menos 5 y más 5, ahora esta resistencia, más 5 factor de corriente 3 menos corriente 2, más 3 corriente 3, ¿cierto? Que sería esta de acá, igual 0. Y con eso tenemos nuestro sistema de ecuaciones ya planteado. Posteriormente, tenemos que reescribir esto como un sistema matricial. Entonces, para eso, ya vamos a tomar las incógnitas, que son las corriente 1, corriente 2, corriente 3, y vamos a ir formando una expresión según sus coeficientes. Entonces, analicemos para la primera ecuación. Tenemos 3 por corriente 1, 1 por corriente 1, ¿cierto? Entonces, 3 y 1 sería en este caso 4. Entonces, vamos a tener 4 corriente 1. 4 corriente 1. Ahora la corriente 2. ¿Ya? ¿Dónde está corriente 2 acá? La corriente 2 está solamente en esta expresión. Está con el signo menos multiplicando al 3. Por lo tanto vamos a tener menos 3 corriente 2. ¿Ya? Y después vamos a tener, ¿cuál tiene el corriente 3? Este ahí, con el signo menos. Menos corriente 3. Menos 1, menos 1 por corriente 3. ¿Ya? Y acá, ¿qué tenemos nosotros? Vamos a tener en este caso menos 10, ¿cierto? Y acá vamos a tener 5. Entonces, por lo tanto, tenemos menos 5, ¿ya? Y eso pasa, ese menos 5 pasa al otro lado con signo positivo, ¿ya? Y nos va a quedar entonces 5. Luego, para la segunda ecuación, vamos a tener ya corriente 1, multiplica el menos, o sea, el 3 con el signo cambiado, ¿cierto? No hay más corriente 1 por acá. Vamos a tener 3 corriente 1, ¿cierto? Pero en negativo. Ahora la corriente 2 vamos a tener 3, ¿cierto? Que sería ese 3 que multiplica corriente 2, 6, ¿cierto? Vamos a tener 9 y 5 tendríamos 14. Entonces tendríamos 14 más 14 corriente 2, ¿cierto? Y ahora la corriente 3. La corriente 3 multiplica con signo cambiado, nos queda menos 5 corriente 3. Y eso es igual a 0, ¿cierto? Porque acá en la malla 2 no tenemos ninguna fuente de voltaje, entonces no hay términos libres, ¿cierto? Y por lo tanto no hay nada que pase al otro lado de la expresión. Para la malla número 3, acá vamos a ponerle 1, 2 y 3. Para la malla número 3, ¿qué tenemos? En este caso vamos a tener corriente 1 con el signo cambiado multiplicando 1, ¿cierto? Va a ser menos 1 por corriente 1. Luego, para la corriente 2 vamos a tener menos 5 corriente 2, y para la corriente 3 vamos a tener 1, ¿cierto? Que sería ese 1 multiplicando corriente 3 y ese 5 también multiplicando corriente 3 y este 3 multiplicando corriente 3. Por lo tanto, 5 más 3 más 1, vamos a tener 9 por corriente 3 con signo positivo, más 9 corriente 3, ¿cierto? Y tenemos un menos 5 que pasa al otro lado de la igualdad con signo positivo, ¿cierto? Y va a quedar eso de ahí, ¿ya? Y acá tenemos, por lo tanto, nuestro sistema de ecuaciones. Posteriormente, una vez que lo tenemos de esta forma, fíjense que esto de acá es equivalente a esto de acá, solamente que acá yo lo puse como un número que multiplica corriente, número multiplica corriente, número multiplica corriente, no estos factores, es solamente un tema de ordenar. Eso luego pasa a un sistema matricial, que sería de la siguiente forma: 4 menos 3 menos 1 menos 3, 14, menos 5, menos 1, menos 5 y 9. Ya entonces tenemos eso de ahí, ¿cierto? Que va a multiplicar a un vector de incógnitas, que va a ser la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3, que son las corrientes de malla que queremos obtener en este circuito. Y eso va a ser igual que los términos libres, que sería 5, 0 y 5, ¿cierto? Ahora, ese sistema matricial equivale a este sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque si nosotros multiplicáramos esta matriz por este vector, tendríamos 4 por corriente 1, menos 3 por corriente 2, menos 1 por corriente 3 igual 5. Después, menos 3 por corriente 1, más 14 por corriente 2, menos 5 por corriente 3 igual 0. Luego, menos 1 por corriente 1, menos 5 por corriente 2, 9 por corriente 3 igual 5. ¿Ven? Entonces, si aplicamos multiplicación de matrices a esto,
¿cierto? Nos va a quedar esto de acá, que a su vez es esto de acá, que es la representación de la imagen original. Ahora, para poder resolver este sistema de 3×3 existen múltiples formas. Una de las formas más conocidas es la regla de Cramer, ¿ya? Entonces esto lo vamos a llamar la matriz A, ¿ya? Que va a ser nuestra matriz de coeficientes, ¿ya? Y acá tenemos que calcular el determinante, ¿ya? En la regla de Cramer, ¿ya? Nosotros vamos a definir 4 determinantes. Vamos a calcular el determinante de A, ¿ya? Que sería el determinante de la matriz de coeficientes. Luego tenemos que calcular el determinante de la matriz de coeficiente X. Significa que vamos a tomar la matriz de coeficientes, pero como es AX, ¿cierto? Vamos a tomar la primera columna y esa primera columna la reemplazamos por los valores libres. Entonces nos va a quedar un 5,05 acá, para el determinante AX. Después, para el determinante AI, ¿ya? Vamos a tener la misma matriz de coeficientes, pero la segunda columna la vamos a reemplazar por los términos libres. Y finalmente, el determinante de AZ, ¿cierto? Que va a ser lo mismo, solamente que en la tercera columna. Es decir, ese -159 se va a ver reemplazado por el 505. ¿Ya? Otra nomenclatura con la cual se pueden encontrar esto es la de triángulos. Esto es delta X, esto es delta Y y esto es delta Z. ¿Ya? Entonces X y Z corresponden a lo que son las incógnitas 1, 2 y 3 de acá. Entonces con eso, ¿cierto? Nosotros vamos a tener de que el X, ¿cierto? Que sería en este caso nuestro Y1, es lo mismo que el delta X partido por delta. Que el Y es delta Y partido por delta. Y el Z es delta Z partido por delta. Y esto es lo que se conoce como la regla de Cramer, con C, no con K. Entonces, una vez que tenemos eso de ahí, tenemos que calcular los determinantes. Para eso existe una segunda regla, que es la regla de Sarrus, que sería lo siguiente. La regla de Sarrus. La regla de Sarrus enuncia así. Vamos a calcular el primer determinante, es decir, el triángulo o determinante de A, que eso sería lo siguiente. Vamos a tomar la matriz de coeficientes, eso que tenemos ahí, que sería 4, menos 3, menos 1, menos 3, 14 y menos 5, luego menos 1, menos 5 y 9, ¿ya? Y eso lo vamos a copiar y pegar las dos primeras columnas acá al lado. ¿Ya? Vamos a tener 4, menos 3, menos 1, menos 3, 14 y menos 5, ¿cierto? Y tenemos que hacer multiplicaciones y sumas cruzadas. Es decir, en la regla de Sarrus vamos a tomar una diagonal hacia abajo, otra diagonal y otra diagonal, una diagonal, otra diagonal y otra diagonal. Las que van en sentido de arriba hacia abajo van a ir sumando y las que van desde abajo hacia arriba van a ir restando. En algunos libros la regla de Sarrus se ve así, como en vertical, pero bueno, es equivalente. Ahora, ¿cómo desarrollamos esto? Vamos a tener, por lo tanto, 4 por 14 por 9, primer factor. Segundo factor, más menos 3 por menos 5 por menos 1. Tercer factor, más menos 1 por menos 3 por menos 5. Luego, los que restan, ¿cierto? Que sería en este caso menos menos 1 por 14 por menos 1, ¿ya? Menos 5 por menos 5 por 4, menos 9 por menos 3 por menos 3, ¿ya? Y ese va a ser el triángulo, el determinante ese que ven ahí en el denominador. Entonces vamos a tener eso, ¿cierto? Vamos a llamarlo triángulo, porque eso es solamente aplicar calculadora, ¿ya? Y por lo tanto vamos a tener también, ¿ya? Lo que es el determinante de x. El determinante de x vamos a calcularlo así. Tendríamos el determinante de x, que sería en este caso los términos libres, 505. 505 y el resto de la matriz de coeficientes, menos 3, 14, menos 5, menos 1, menos 5 y 9. ¿Ya? Y ahí tenemos que copiar y pegar las dos primeras columnas, las ponemos acá al lado, y que sería 505, menos 3, 14 y menos 5. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, vamos a tener acá que los que van hacia abajo con signo positivo van a ser 5 por 14 por 9, primer factor. Segundo factor, menos 3
por menos 5 por 5, tercer factor, más menos 1 por 0 por menos 5. Vamos ahora a los que van subiendo, los que traen signo negativo. Tendríamos entonces menos 5 por 14 por menos 1. Después menos 5 por menos 5 por 5. Menos 9 por 0 por menos 3. Y esto va a ser por lo tanto un delta de x. ¿Ya? Luego vamos a tener un delta de y, ¿cierto? Que va a ser en este caso, respetamos la primera columna en la matriz de coeficientes, sería 4 menos 3 menos 1, ¿cierto? Tomamos la primera columna de la matriz original, ¿cierto? De coeficientes. Ahora, ese 505 va a reemplazar la segunda columna, es decir, vamos a tener 505 y finalmente la tercera columna que sería menos 1, menos 5 y 9. Menos 1, menos 5 y 9. ¿Ya? Luego tomamos esto de acá, las primeras dos columnas, y vamos a tener 4, menos 3 y menos 1. Y acá 5, 0 y 5. Por lo tanto, la regla de Sarrus dice así. Vamos a tener el primer factor, 4 por 0 por 9. Segundo factor, más 5 por menos 5 por menos 1. Tercer factor, más menos 1 por menos 3 por 5. Ahora, los que están con signo cambiado, menos 1 por 0 por menos 1. Luego, menos 5 por menos 5 por 4. Menos 9 por menos 3 por 5. ¿Ya? Y a esto, ¿cierto? Que va a ser el determinante de la matriz de coeficientes con el del medio cambiado. Fíjense que el x nosotros cambiamos este, y bueno, obviamente tendríamos que cambiar este para el determinante, y en el y sería este de acá, y para el cálculo del determinante también se cambia ese de acá. Eso es lo que va a ser, por lo tanto, el delta de y. Bien, posteriormente, esperamos que tengamos el espacio. Ya, delta z. Ya para el delta z vamos a tener las primeras dos columnas iguales a la matriz de coeficientes, que sería 4 menos 3 menos 1. Ya, luego vamos a tener la segunda igual, que sería menos 3, 14, menos 5. Y ahora la tercera es la que nosotros cambiamos por el 505. 505. Ya, ahora copiamos y pegamos las dos primeras columnas. Vamos a tener 4 menos 3 menos 1, menos 3, 14 y menos 5. ¿Cierto? Aplicamos la regla de Sarrus, que sería en este caso, primer factor, el 4 por 14 por 5. Segundo factor, más menos 3 por 0 por menos 1. Tercer factor, más 5 por menos 3 por menos 5. Ya, vamos ahora a los que están con el signo cambiado. ¿Cierto? Sería en este caso menos 1 por 14 por 5. ¿Cierto? O sea, ahora vamos de abajo hacia arriba. Luego, segundo factor, menos 5 por 0 por 4. Ahora, el otro factor que sería menos 5 por menos 13, por menos 3 por menos 3. Ahí sí, sería 5 por menos 3 por menos 3 por menos 3. ¿Ya? Entonces se resuelve eso y vamos a tener, por lo tanto, un delta de z. ¿Ya? Entonces fíjense, el resto es solamente calculadora. Tenemos que calcular el delta, tenemos que calcular delta x, delta y, delta z. Y una vez que tengamos estos resultados que son solamente números, los reemplazamos en esta expresión. ¿Ya? Entonces vamos a tener de que x equivalente a la corriente 1, que es nuestra incógnita, la corriente de malla 1, va a ser lo mismo que este determinante de x dividido por delta. Ahora, para la corriente 2, que sería esta de acá arriba, ¿cierto? Vamos a tener de que va a ser corriente, o sea, el delta i, ¿cierto? Este número dividido por delta. Y para el z, ¿cierto? Que sería en este caso el delta z dividido por el delta, en este caso el determinante, que corresponde a la corriente malla número 3. ¿Ya? Y con eso se ha concluido el ejercicio. El resto es solo calculadora. Espero que se haya entendido. Recuerden que mi correo es nestor.palominos@gmail.com. Cualquier duda me mandan un correo. Muchas gracias. Hasta luego.